Hermanos, muy buenas noches. Mi nombre es César Valverde. Los hermanos de Rabí me conocen. Los he estado torturando ya por más de un año, creo. Bueno, en esta oportunidad quería compartir con ustedes un tiempo de reflexión. Me indican que debo verificar cuántas personas se están conectando. No sé si hay posibilidad de ver eso con la señal. Discúlpenme en verdad estas, estas incidencias del Facebook. De hecho, habíamos preparado en la tarde bueno, una charla para ustedes que por problemas técnicos no los habíamos podido compartir. La charla había sido grabada, iba a ser compartida con ustedes, pero lamentablemente eso no ha podido ser. Eh, Podemos ver si, sí, cuántas personas. Si me ayudas, amor, con el número de personas, me indica que, que están conectándose. Yo sé que ahorita ahí pues, están dando Cuarto Poder, Panorama, Canal N, ¿no? Y de hecho que uno también quiere estar informado de las noticias, ¿verdad? De lo que acontece en nuestro país. Así que les pido perdón también por eso. Quizás los estoy poniendo en aprietos en la posibilidad de qué ver a esta hora, ¿no? Eh, Como les comentaba a los que recién se conectaban al inicio, nosotros tenemos un tiempo de reflexión de temas espirituales, por cierto, en la reunión Rabí, que nos hacemos los días domingos a las 4 de la tarde. Y en esa reunión vemos temas relacionados a matrimonios y también ahora últimamente relacionados a cambios profundos. En esta oportunidad quería tocar con ustedes un tema relacionado más bien a la convivencia en tiempos de cuarentena y por eso le habíamos puesto el título de Amor en tiempos de cuarentena. No sé si me indican cuántas personas estamos. De verdad, como le digo, hermanos, lamento mucho tener que ponerlos en estos aprietos y que ustedes sin mucha quizás anticipación hayan tenido que ver esto. ¿Ya? Bueno, también algo que les tengo que decir es que las charlas en Rabí se caracterizan por ser ida y vuelta. En realidad, monólogos son las cosas que menos me gusta hacer. En realidad, me gusta tener esa interacción con los hermanos, poder compartir, poder resolver o reflexionar a partir de una pregunta, los temas, ¿verdad? Escuchar a los hermanos. Y de eso se nutre en realidad la clase de Rabí los domingos a las 4 de la tarde. Pero dadas las circunstancias, hoy no puede eso ser posible de la forma en la que yo quisiera, ¿no? Ahora ustedes están ahí conectados al otro lado de la pantalla y yo por aquí sin poderlos escuchar. Y eso, créanme, que me pone en una situación un poquito complicada, pero yo creo que en realidad es lo que el Señor quiere que hagamos ahora, ¿verdad? Quiere que reflexionemos, quiere que meditemos en su palabra, cada uno desde el ambiente en el que está. Ahorita pues en un ambiente de cuarentena obligatoria, ¿verdad? Dada por nuestro gobierno, ¿no? Hoy en el séptimo día de cuarentena, hermano, que tenemos en casa, ¿no? Compartiendo tiempo, espero, en familia, ¿no? Me indican cuántas personas hay. Bueno, hay 17, creo que es un buen número, en verdad. Ya creo que tenemos los 20. Me parece que es un número. La verdad es que los que conocen y los que han estado en la charla de Rabí, de verdad saben pues que en realidad lo que a nosotros más nos interesa es que hayan o que los hermanos que puedan asistir a las clases de Rabí sean aquellos a los que les agrade el tema, ¿verdad? Sean pocos o muchos, en realidad es lo de menos, les digo y les soy sincero, hermanos. Lo importante es que haya esa capacidad de reflexionar sobre la palabra de Dios y de hacer preguntas. Y si hay discrepancia, mejor, porque a mí me gusta mucho la discrepancia. Eso es algo que lo aprendí desde la universidad
y que lo aplicamos siempre en las clases de Rabí. En la discrepancia, hermano, está la raíz del razonamiento, está la raíz del pensamiento y está la raíz también de la innovación, ¿no? Obviamente siempre enmarcado dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, entonces yo creo que por respeto a los hermanos que quizás han podido conectar, acá han tenido esa posibilidad de conectarse desde el inicio, vamos a dar inicio, creo yo, ya al tema que nos convoca el día de hoy. Así que si me acompañan en oración, ustedes desde donde están, en su casa, en la comodidad de su cama quizás, o en la sala, donde esté, vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo. Gracias también, Señor Jesús, porque tú permites que, Señor Jesús, tu palabra pueda llegar a más personas, Señor Jesús. Ayúdanos a ser un instrumento tuyo, Señor, en esta noche y a poder también llegar a los hermanos de la iglesia, Señor Jesús, a quienes nos apena no poder abrazar, a quienes nos apena no poder mirar, Señor Jesús, a los ojos, y estrecharles la mano, Señor Jesús, en estos tiempos de cuarentena. Señor, te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros, de cada ciudadano de este mundo, Señor, de cada habitante de este planeta, Señor Jesús, pero que por sobre todas las cosas tu voluntad se haga, Señor Jesús, aquí en la tierra como en el cielo. En el nombre de Cristo yo oro. Amén. Bien, hermanos. A ver, antes de entrar de lleno al tema que nos convocaba el día de hoy, que es el amor en tiempos de cuarentena, quería compartir con ustedes dos versículos. El primero de ellos está en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Ya, entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver qué nos dice en Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Si se dan cuenta, en la palabra de Dios utiliza una palabra que es muy importante. Empieza con stat, ¿verdad? ¿Y eso qué denota? Denota una orden, ¿verdad? No es una sugerencia, es una orden, es un imperativo, diríamos los abogados. Stat. Luego, en la siguiente oración dice orad, también es una orden. Y la siguiente dice dad gracias, también es una orden. Si se dan cuenta, son tres comportamientos que no son sugerencias, son órdenes. Las tenemos que hacer. ¿Y cuándo? Siempre, dice. Estad siempre. ¿Y siempre qué? Siempre gozosos. Usted se preguntará, ¿y ahora con el tema del coronavirus, con esta situación de pandemia a nivel mundial, es que tengo que también estar gozoso? Y la respuesta es sí. Porque aquí no hay distingo. Aquí se dice siempre, en todo momento. No dice solamente cuando suceda esto o solamente cuando suceda esto otro. Dice siempre. ¿Y siempre qué? Gozoso. Recuerda, hermano, que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Seguidamente dice, orad sin cesar. Eso no quiere decir que usted permanezca en continua oración. Lo que quiere decir es que usted tiene que orar constantemente, sostenidamente, pero no ininterrumpidamente. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que hace 2 días me llamó mucho la atención gratamente, fue que en un país de Centroamérica, para ser exactos, Guatemala, el día de ayer fue declarado por el presidente de la República un día de ayuno y oración. Eso a nosotros, hermanos, ¿qué nos debe generar? Esperanza, ¿verdad? Porque un gobernante de una nación como es Guatemala estaba llamando, y de hecho lo hizo, a su pueblo a un tiempo de ayuno y de oración. Un país entero fue llamado a ayuno y oración. Una institución gubernamental como es el Estado estaba llamando a ayuno y oración. A mí me dio mucha alegría, pero también me generó mucha esperanza.
saber que en esa nación estaban orando. Y no solamente eso, estaban también ayunando. Usted ahora, hermano, tiene la posibilidad de orar en casa. Lo que está pasando, el coronavirus y el toque de queda y la cuarentena obligatoria que ha decretado Vizcarra, tiene que ser un momento para llevarnos a la oración. En casa, teniendo un altar familiar, ¿verdad? Teniendo una mañana devocional, ¿cierto? Pero lo más importante, tener un momento para disfrutar a Dios, ¿verdad? Una de las cosas que veíamos en Rabí el año pasado a inicios, algunos de los que están al otro lado de la cámara o del celular, para decirlo de alguna manera, recordarán, era de que algo importante en nosotros era tener esa relación directa con Dios. Y esa relación directa con Dios se conseguía a través de dos mecanismos. Una era la oración y otra era la lectura de su palabra, escudriñando su palabra. Pero lo más importante de esto, hermano, era poder disfrutar a Dios. Disfrutar a Dios. Cuando usted solamente hace esto de orar y leer la palabra, pero no disfruta a Dios, ese tiempo es un tiempo que a usted no lo edifica. Es un tiempo en el cual usted, por rutina, ora y lee la palabra de Dios. Yo lo desafío, hermano, a disfrutar de ese tiempo, a regocijarse en él. Y más adelante viene justo lo que le estaba comentando. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias. La pregunta que le voy a hacer, me gustaría tenerlos al frente, como les digo, es, ¿usted ha dado gracias a Dios por el coronavirus? ¿Usted ha dado gracias a Dios por lo que está pasando en el mundo? ¿O simplemente dice, no, ¿cómo voy a dar gracias a Dios? Están muriendo personas, por favor. Puede ser esa una respuesta, ¿verdad? O una pregunta también puede ser que en algún momento yo me la hice, que soy sincero, y justo hoy día escuchando una prédica de John MacArthur, también la escuché, es ¿por qué Dios se lleva a las personas buenas? Y una respuesta era, porque en el mundo no hay personas buenas, ¿verdad? Ah, eso fue algo que, por ejemplo, a mí me dejó pensando. Y dije, es cierto, no hay justo ni aun uno en la tierra. Entonces, nosotros debemos dar gracias a Dios en todo momento, por todo lo que está pasando en el país y en el mundo, porque esta es una pandemia y es una crisis mundial que ahora se está dando y después, cuando haya pasado, veremos también las consecuencias. Muchos dicen, y yo creo lo mismo, que no seremos iguales después de todo esto. No volveremos a ser los mismos. Y finalmente, el versículo 18 dice, no apaguéis al Espíritu. Una de las cosas que podíamos conseguir a través de esta relación directa con Dios era precisamente mantener vivo el Espíritu, mantener encendido el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Pero yo me pongo en el lugar también. Y de hecho, yo también lo he vivido así. En Rabí sabemos que el hecho de que yo tenga a cargo estas charlas no me hace, y para utilizar una palabra contextualizada, no me hace inmune a las situaciones que a veces nos acontecen. Yo he tenido miedo, soy sincero, he tenido miedo. He tenido miedo y como David cuando dice, cuando temo, en ti confío, también este tiempo me ha dado o me ha servido para confiar en Dios, para saber qué es lo que yo más amo, ¿verdad? Y este tiempo de poder pasar con el Señor a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, por supuesto que ha mantenido vivo el Espíritu en mí. Por supuesto que lo ha hecho. En el momento de tristeza o de temor, mi espíritu se pudo haber entristecido también, ¿verdad? Y se pudo haber estado apagando. Es normal.
Los seres humanos, por naturaleza, tenemos miedo. Es más, el miedo ha hecho que el ser humano sobreviva en algunos momentos de la historia para la adaptación a otros escenarios. Entonces, tener miedo, hermanos, es normal. No se sienta mal si lo ha tenido. De lo que sí debería preocuparse es si ese miedo aún persiste en usted. Porque usted sabe en quién ha confiado. Yo lo sé. Mi esposa lo sabe. Mi hija lo sabe. Hemos confiado en un Dios poderoso que ha vencido a la muerte. Entonces, esa es 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Ahora quiero que me acompañe a Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros amamos a Dios. ¿Sí? ¿Nosotros amamos a Dios? Es una pregunta que le hago. ¿Ah? Y de hecho los que estábamos llevando los temas de cambios profundos, veíamos todos los que aman a Dios. Ojo, ojo con eso, hermano. De hecho es un mandamiento, el primero, amar a Dios. Si usted está seguro de que ama a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Vuelvo a resaltar, amar a Dios, no amarse a uno mismo. ¿Ah? Y los que han estado en Rabí saben a qué me refiero cuando digo amarse a uno mismo antes que a Dios. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema porque ya lo hemos desarrollado en otras circunstancias. Aquí lo que dice es, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Usted se preguntará, ¿y esto que está sucediendo, el coronavirus y la cuarentena obligatoria y las muertes a nivel mundial y todo lo que está, ¿me ayuda bien? Y yo le diría que sí, por cierto, lo ayuda bien. ¿Por qué? Fíjese, muchas veces nosotros, cuando se nos pregunta, ¿tienes un tiempo con Dios? Muchos decimos, en realidad no. En realidad es difícil porque lo que pasa es que el tiempo, en realidad me levanto bien temprano, tengo que ir a trabajar, el micro va lleno, ah, la hora de almuerzo, el trabajo es bien pesado, llego a casa cansado, de verdad. Así que pues tiempo para darle a Dios es difícil, ¿no? Es difícil, es complicado, ¿no? Algunos chicos, por ejemplo, en clases de adolescentes nos decían, no, lo que pasa pues es que no tengo tiempo, no tengo tales cursos, me meto a tales otras actividades, el colegio, las tareas. No hay un tiempo, ¿verdad? Bueno, pues el gobierno ha decretado cuarentena obligatoria por 15 días. Hoy es el séptimo día. Dígame, ¿no ha tenido tiempo? Creo que tiempo ha tenido, ¿verdad? Tiempo ha tenido. La pregunta es, ¿cómo lo ha aprovechado para su relación personal con Dios? ¿Cómo lo hemos aprovechado para su relación personal con Dios? En realidad, esto ha sido nuevo, tengo que decirlo, porque claro, nosotros de la noche a la mañana del viernes 13, creo que fue el último viernes que antes de la cuarentena, fuimos a nuestras casas pensando que el lunes volveríamos al trabajo. Nadie se imaginó que en ese fin de semana nuestro presidente Vizcarra decretaría cuarentena obligatoria y nadie podría salir de casa, ¿verdad? Salvo para algunas actividades esenciales. Eso nos cambió a todos, ¿verdad? Pero también nos dio beneficios. Ahora usted puede pasar tiempo con su esposa. Ahora usted puede pasar tiempo con sus hijos. Ahora usted puede pasar tiempo en casa, ¿verdad? Y algo que se dijo cuando nuestra iglesia, ¿verdad? Dijo que a partir de ahora los cultos iban a ser virtualmente, ¿no? Y algunas prédicas también. Se nos dio un mandato a los varones, ¿no? A los varones cabezas de hogar, que debíamos tener un altar familiar en casa, que debíamos hacer y debíamos ser los mayordomos de nuestro hogar, ¿verdad? Y aquí quiero ser bien claro, y de hecho lo soy cuando estamos solamente con los hermanos de Rabí. Ah, recuerda que yo siempre les decía
Una de las cosas importantes, si bien es cierto, nosotros hacemos el estudio de la palabra, era también la aplicación de la palabra. Bueno, pues este momento es el momento en que aplicamos la palabra de Dios. Aquí no hay exámenes. Esta es la vida que Dios nos ha puesto. Y esta es la prueba que Dios nos ha puesto. Y nosotros tenemos que rendir el examen. Ya no hay un examen que rendir, mejor dicho. Ahora se ve. Dios ha puesto esta prueba para mostrarnos a nosotros mismos la fuerza de nuestra fe. Esto sí tengo que decir que fue algo que escuché hoy de John MacArthur. No quiero apropiarme de ideas ajenas. Pero nos puso para mostrarnos de qué está hecha nuestra fe. Nos puso esta prueba también para humillarnos. Y también nos puso esta prueba para demostrarnos o mostrarnos qué es lo que más amamos. Y ahí vamos de nuevo con este tema de cambios profundos, ¿verdad? Los hermanos de Rabí recuerdan que hemos visto cambios profundos, qué es lo que verdaderamente ama nuestro corazón, ¿verdad? Nuestras conductas revelan algo exterior, pero lo que está en nuestro corazón. Bueno, ahora en estos tiempos se ve qué es lo que realmente ama nuestro corazón. Ustedes recordarán ese pasaje, ¿no? En el cual a Abraham le piden sacrificar a Isaac, ¿verdad? Era muy duro para un padre que amaba a su hijo tener que hacerlo a pedido de Dios. Y cuando estaba a punto de hacerlo, Dios le pidió que se detuviera, ¿verdad? Porque él sabía que él amaba a Dios. Volvemos a la primera línea de Romanos 8 y sabemos que los que aman a Dios, Abraham amaba a Dios más que a su hijo Isaac. Nosotros, ¿a quién amamos más? Y ojo, ese es el primer mandamiento que todo cristiano debe tener. Eso que yo les digo a ustedes, hermanos, también me lo digo yo a mí. Y me lo digo mirándome al espejo. Porque como siempre lo comentamos con los hermanos de Rabí, el que yo esté al frente no me hace inmune al mensaje. Más bien, soy el primero en recibir el mensaje. Entonces, hermanos, créanme, lo del coronavirus nos debe ayudar a bien. Si usted ama a Dios, lo va a ayudar a bien. Créame que sí. Dicho esto, quiero pasar al tema de fondo, que era el tema que nos congregaba el día de hoy, que es el amor en tiempos de cuarentena. ¿Ya? ¿Por qué lo titulamos así? Porque en realidad estamos en cuarentena. ¿Y el amor en tiempos de cuarentena es lo mismo que el amor en tiempos normales? Bueno, créame y déjeme decirle que no. No es lo mismo. Y les pongo un ejemplo. ¿Ya? Para variar, un ejemplo de mí. Para nosotros, por ejemplo, para mi esposa y para mí, fue difícil ponernos de acuerdo con las tareas del hogar. Yo normalmente salgo de casa temprano, vuelvo tarde, bueno, mi esposa en su emprendimiento también le dedica tiempo, ¿verdad? Y yo asumía que las tareas del hogar, pues en realidad eran tareas de mi esposa y yo en algún momento colaboraría, entre comillas, con ellas. Y esta cuarentena me puso en una situación en la que, oye, yo ya no pues tengo que colaborar, sino que tengo que también fajarme, ¿verdad? En las labores del hogar. Y eso fue un momento de negociación en realidad con mi esposa. Y para eso le pedí en realidad en oración al Espíritu Santo que me ayudase, ¿verdad? Y me gobernase para poder llegar a ese entendimiento con mi esposa. No fue sencillo, ojo, no fue sencillo. Pero fue un tema, por ejemplo, que motivó que mi esposa y yo tuviésemos un momento de hablar cara a cara. Quizás empezó con una mala cara, quizás empezó también con una cara mía desorientada, como que, uy, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué está? Pero luego tuvo que ir al fondo, ¿verdad? Y preguntar, sumergirme, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Y créanme que los tiempos de oración fueron importantes también. Si usted no ha hecho hasta el momento un altar familiar, o no ha tenido la posibilidad de orar con su esposa, y no ha tenido la posibilidad de tener intimidad espiritual con ella, le animo a que lo haga.
Y la iniciativa tiene que partir de usted, hermano. Usted es el llamado a tener esa iniciativa en su hogar. Si usted ve a su esposa, ¿verdad? Ahora en un escenario distinto, porque ahora convive 24 horas al día literalmente con su esposa en casa, ¿no? Bajo un mismo techo, en medio de cuatro paredes, ¿ah? Tiene que preguntarle, ¿verdad? Tiene que conversar más con ella. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo podemos repartirnos las tareas? ¿Verdad? Y usted, esposa, también, yo creo, debe ser y abrir su corazón. Su esposo está en un ambiente al que normalmente no estaba acostumbrado. Y no quiero decir con esto que el hogar no sea el ambiente al que está acostumbrado, sino es el tiempo, 24 horas al día, ¿no? En el hogar, un ambiente que por el tiempo que significa no estaba acostumbrado y al que tiene que adaptarse. Quizás ustedes tengan otras situaciones, ¿no? De hecho, yo leía antes de tocar este tema que, por ejemplo, en Europa, ¿no? Muchos psicoanalistas estaban hablando de que esta de la cuarentena, que también se da en Europa, iba a generar muchas discusiones, muchos conflictos entre parejas, ¿no? Quizás hasta separaciones, divorcios, ¿no? Porque iban a saltar o iban a relucir también situaciones guardadas, ¿no? En las parejas, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Entonces los conflictos iban a aflorar, iba a ser eso inevitable, ¿verdad? Entonces, eh, esa preocupación me llevó a mí también a tratar, oye, ¿y este tema? Yo también, como les digo, lo he vivido, ¿verdad? Y por eso quería tocarlos el día de hoy con ustedes. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un libro, que es el libro de Proverbios. En ese libro de Proverbios nos vamos a sumergir el día de hoy. Finalizaremos con Corintios. Pero el día de hoy quisiera que vayamos a Proverbios y para eso les voy a pedir que vayan a Proverbios capítulo 12, versículo 4. Vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 4. Si lo pueden ir buscando en sus Biblias. Proverbios 12, capítulo 4, nos dice lo siguiente. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Ah? Ahí, por favor, hermana, al otro lado del celular, no me esté requintando, por favor. La mujer virtuosa, vuelvo a decir, es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. ¿Ya? Usted no sé si ha visto, hace poco, yo lo vi en realidad primero en un meme, en una figura, y luego ya lo vi cuando dije, oye, ¿esto es real? En un video, no sé si vieron esa escena de una mujer, ¿verdad? En un operativo policial en la mañana, cuando a su esposo lo detienen, ¿no? El esposo había salido a pasear al perrito, entiendo, del hogar, y es detenido por la policía, y la policía se lo iba a llevar, ¿no? Entonces de pronto se escucha que el esposo le reclama o le indica a la señora, a su esposa, le dice, sabías, mira, yo te dije, no me iban a llevar, te lo dije, ¿no? Y la esposa cuando van a llevarse al perrito, empieza a gritar, ¿no? Desde lo profundo de su alma, a mi perrito no, por favor, a mi perro no. No sé si han visto ese video. Bueno, a mí me llamó la atención y de hecho la conductora en ese programa, porque lo estaban dando en latina, recuerdo era en vivo ese enlace, dijo, uy, está preocupándose más por su perro que por su esposo, ¿verdad? A raíz de eso salieron algunos memes, ¿no? Algunas imágenes, ¿no? Eh, pero eso me llamó a darme cuenta de decir, oye, pasa más de lo que uno puede darse cuenta, ¿no? Más de lo que uno piensa. Allí, por ejemplo, pregunto, ¿el esposo le estaba diciendo, ves, te dije que me iban a llevar? Usted por ahí, a partir de eso, podría presumir de que esa esposa quizás le había pedido a su esposo, oye, llévate al perro, porque el perro, no sé, está un poco aburrido, estresado, pobrecito. Y el esposo quizás le pudo haber dicho, no, esposa, en realidad si lo hago, la policía me puede llevar, estamos en cuarentena, respetemos este periodo. Y quizás la esposa pudo haber insistido, ¿no? Y él, en realidad, en contra de su voluntad, salió a hacerlo. Tanto es así que para su mala suerte, la policía pasó y se lo quiso llevar. ¿La esposa qué dijo? O el esposo, perdón, ¿qué dijo? Te dije, ¿verdad? En ese momento, ¿ustedes creen
que el esposo podría decir que su esposa era corona para él? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que, por ejemplo, nos puede una situación cotidiana, ¿no? Que pasa y en la que uno puede darse cuenta, ¿no? Cómo nuestras actitudes también pueden afectar a nuestra pareja. Vayamos al capítulo 14, siempre en Proverbios, capítulo 14, versículo 1, dice así: La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Mm, a ver, esto de hecho es un versículo que a mí me agrada mucho. En realidad, el versículo cuando dice eh, edifica su casa, ¿no? Y la necia con sus manos la derriba, nos muestra un contraste, ¿verdad? Y nos muestra un contraste entre la mujer sabia y la mujer necia, ¿verdad? Y nos muestra cuáles son los resultados que se producen. El día de hoy, por ejemplo, supe, no sé si esa sea la verdad exacta, que por ejemplo ese bono de 380 soles iba a ser dada a las mujeres, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, ¿y por qué a las mujeres? ¿Verdad? Y yo creo que de una de las razones que se esgrimía en un artículo periodístico que vi es que la mujer le puede dar un mejor destino a ese dinero que un varón, por ejemplo. Porque si llega a manos de un varón, todo ese dinero lo puede malgastar o lo puede invertir en cosas que no son prioritarias. Entonces, pero eso siempre y cuando es una mujer sabia, ¿verdad? Pero dice, la necia con sus manos la destruye. De alguna u otra manera nos dice que aquí el papel de la mujer es sumamente importante, ¿verdad? Sumamente importante. La mujer sabia edifica su hogar. ¿Y cómo lo edifica? Yo creo que lo edifica de manera espiritual, de manera espiritual. ¿Y cómo lo destruye con sus manos? ¿Cómo lo derriba? También de esa manera, cuando su espíritu se apaga. Lo que veíamos al inicio, ¿verdad? Cuando su espíritu se apaga, lo va destruyendo también. Entonces, yo les animo, hermana, hermano, a que usted pueda edificar su hogar. Hoy, hoy, más que nunca, su hogar la necesita. Usted, hermana, está 24 horas al día en su hogar. Usted tiene que edificar su hogar. Usted no debe destruirlo. Esa responsabilidad también se la ha dado Dios, ¿verdad? Y es en el plano espiritual, en el plano en el cual usted tiene que hacerlo. ¿Es un desafío? Sí, claramente es un desafío. ¿Que habrán obstáculos? Sí, creo que habrán obstáculos. Pero lo importante es que usted pueda aferrarse a Dios. Por eso es en el plano espiritual, ¿verdad? Es en el plano espiritual. Vayamos ahora al capítulo 18, versículo 22. Capítulo 18, versículo 22. Este versículo también es muy bonito. Dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En realidad, hermano, y esto va para usted, en lo que les voy a decir, para nosotros en realidad, porque no me voy a eximir, no soy inmune, vuelvo a repetir, ah, nosotros debemos dar gracias a Dios por nuestras esposas. Debemos dar gracias a Dios porque Dios nos las ha dado. Algún día nosotros daremos cuenta de lo que hicimos con lo que Él nos dio, ¿verdad? Cuando nos dice que el que haya esposa haya el bien, de alguna manera nos está diciendo que el que haya esposa encuentra un tesoro, ¿verdad? ¿Y usted qué hace con ese tesoro? ¿Usted lo dilapida? ¿Usted lo conserva? ¿Lo hace crecer? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo trata ese tesoro en su hogar? Yo creo que hay muchas oportunidades en las que quizás usted no ha sabido valorar lo que su esposa hace por usted. Y hoy, que tiene cuarentena obligatoria, tendrá 15 días, ya pasaron 7, para darse cuenta de lo que su esposa hace en su hogar. Yo le animo un día, en silencio,
a darse cuenta y meditar todo el trabajo que su esposa hace en el hogar, todo el trabajo que ella hace en su hogar. Hágalo, medite sobre lo que ella hace allí y valórelo, valórelo. Y también, si es posible, y más que si es posible, en realidad es una obligación, apóyela, ayúdela. La labor en el hogar es muy sacrificada, es muy dura. Ahora usted lo sabe, ahora usted lo sabe. Ahora usted pasa más tiempo con su esposa, con sus hijos también si los tiene, ¿verdad? Una de las cosas que se comenta de por qué los padres antes tenían más tiempo con los hijos y por qué ahora en realidad la figura del padre sobre todo ha perdido cierta relevancia. Se decía que era porque antes, y fruto de los fenómenos industriales, claro, eh, el tema de la revolución industrial hizo de que los padres pasasen más tiempo en el trabajo. Y poco a poco fueron dejando ese espacio en el hogar para orientar a sus hijos, para aconsejarlos. Lo fueron dejando al trabajo, ¿verdad? Entonces, ese vacío, hermano, nadie lo cubre. Nadie lo cubre. Su esposa no podrá nunca suplir ese vacío. Hay un video muy bonito, si tiene usted la oportunidad de verlo en estos días de cuarentena, que va a tener obligada, que se llama ¿Dónde está papá? Un video creo que lo pasamos en alguna oportunidad en la reunión de varones, y no sé si en la reunión también de Rabí le hemos pasado algún momento. Es importante que usted lo vea también, para que usted se dé cuenta cuánta falta ha hecho en su hogar, cuánta falta ha hecho a su esposa y ha hecho a sus hijos. Este es un tiempo en realidad para reflexionar al respecto. No solamente usted, también yo, también yo. Bien, ese es el 18:22. Ahora quiero que por favor nos acompañe al capítulo 19, versículos del 13 al 14. A ver, dice así. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Y aquí me pongo en el tema de las contiendas, ¿verdad? A ver, yo creo que en las contiendas, en verdad, pues para contender hay que tener dos personas, ¿no? Habla de mujer prudente también, ¿no? Más adelante hablaremos de otro tipo de mujer. Y eso es algo que se va, que se da, que es muy altamente probable que se dé en el hogar en estos tiempos de cuarentena, ¿ya? Entonces, lo que yo le pido, hermano, hermana, es que usted, antes de tener o generar una rencilla, piense lo que va a decir. Piense lo que va a decir. Recuerde que usted no puede apagar al espíritu. Recuerde que usted siempre debe estar gozoso o gozosa. Y recuerde que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, si usted va a ser una persona que va a estar en contienda, usted no va a estar gozosa y su espíritu se va a apagar. Por ende, yo le recomiendo que evite esos malestares. ¿Que van a ocurrir durante este tiempo de cuarentena? Yo creo que sí. Y es parte de la adaptabilidad al cambio. Esto, sobre todo a los varones quizás, ha supuesto un cambio, ¿verdad? Estar en casa 15 días, confinados, sin poder salir, ¿verdad? Ha supuesto un cambio. Para su esposa también quizás, porque no es que su esposa estaba encerrada todos los días, las 24 horas del día. Pero tenemos que adaptarnos con creatividad, sin lastimar al otro. Y en el caso de las damas, este versículo va para las damas, la rencilla, ¿verdad? Nosotros hemos hablado en alguna oportunidad en Rabí que un elemento poderosísimo de la dama es la lengua. Y la lengua en realidad, hermana, es un arma sumamente poderosa. Con su lengua, usted, hermana, puede ensalzar a un hombre y también lo puede destruir.
Y por cierto, lo puede llevar a tener enojo. Claro que sí, claro que sí. Entonces, hermana, yo le animo a no generar rencilla. Y si el esposo la genera, a apaciguarla. Como les dije, para un conflicto se necesita de dos personas. Y por cierto, si hay un conflicto y si usted es hermano, y eso es algo que va para los hermanos, usted es el llamado a hermano a solucionarlo. No espere que su esposa venga, le pida perdón, venga, le pida disculpas. No, dé usted el primer paso. Demos nosotros el primer paso. Usted está llamado, como lo dije hace un instante, a ser sacerdote en su hogar. Este no es un examen, esta es la vida misma. Ahora es cuando nosotros ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, ¿verdad? Son en estos momentos de aflicción y turbulencia en la que nosotros ponemos a prueba todo lo que hemos aprendido de su palabra. Y los momentos propicios, como lo dije en un comienzo, son los momentos en los cuales hace usted un altar familiar. Si hay algo que le molesta, si hay algo que a usted, hermana, le molesta de su esposo, si hay algo que a usted, esposo, le molesta de su esposa, llévelo al altar familiar, compártalo allí, convérselo con su esposa, ore por ese instante, ore por esa divergencia, soluciónela antes de que llegue el momento del conflicto. Hágalo, lo animo, la animo. ¿Ya? Eh, Vamos al capítulo, ahora sí, el 25, versículo 24. Capítulo 25, versículo 24, dice así: mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Lo mismo que dijimos en el versículo anterior, y aquí quizás el término es mucho más exacto, ¿no? Mujer rencillosa, alguien que le gusta la rencilla, alguien que le gusta el pleito, alguien que es fosforito, ¿no? Que está así esperando a ver qué le dice el esposo, ¿no? Y yo desarrollo aquí quizás, hay muchas cosas que pasa cuando nosotros nos vamos conociendo. Uno nunca deja de conocer a su esposo, uno nunca deja de conocer a su esposa cada día más y más, porque uno nunca termina de conocerse a sí mismo tampoco. Entonces hay muchas cosas que a usted, hermana, a usted, hermano, le llaman la atención de su esposa, ¿verdad? Lo incomoden, lo pongan en una situación en realidad de, ay, como diciendo, ¿qué hago? ¿No? Ya espero, Dios, Vizcarra, levanta la cuarentena, ¿no? Ah, pero yo le animo, hermano, a conocer ese lado, ese aspecto de su esposo, ese aspecto de su esposa, ¿ya? A no ser rencillosa. Y yo diría también a no ser rencilloso, porque ya sabemos, hermanos, que somos fosforitos, ¿no? Que nos molestamos por cualquier cosa que nos digan, ¿no? Estamos también ahí al pie del cañón, ¿no? Esperando que nuestra esposa nos diga algo, ¿no? Y esperando que nos responda lo que le hemos dicho, ¿no? Y estar allí en un ida y vuelta de las palabras, ¿verdad? Eso no lo haga, hermano. Le recomiendo, eso no lo hagamos. ¿Ah? Una de las cosas que tenemos que hacer es parar. Yo le animo a que usted se dé cuenta, cuando está enfrascado en la rencilla, yo sé que es difícil, pero usted se cuenta en el momento exacto en el que, y piense en un momento y diga, no, mi esposa quiere que yo le diga algo, mi esposa quiere que pise el palito, quiere que yo le responda, está esperando mi respuesta con ansias para seguir esta discusión. O quizás usted, hermana, está diciendo, no, mi esposo quiere que yo pise el palito, está esperando con ansias que yo le responda. Dios, no lo haga, no lo haga. Respire profundamente y retírese del lugar en donde está. Y ore, hermana, ore. Cuando eso pase, hermana, será Dios quien le hable a usted. Y lo que usted, después de eso, le diga a su esposo o esposa, serán las palabras que Dios ha puesto en usted. Y dígaselo así a su esposo o a su esposa. Un momentito, no te voy a responder, voy a orar a Dios, voy a pedir que Él me hable y lo que Él o me diga, yo te lo voy a decir. Yo creo que es una manera en realidad de parar el pleito, ¿no? Y es una manera obviamente de someterse a Dios, de someterse a Él. Bien, vayamos por favor al capítulo 27, también seguimos en Proverbios, versículos del 15 al 16.
Versículos del 15 al 16. 27 del 15 al 16 nos dice lo siguiente. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretended contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Eso es una mujer rencillosa, por cierto. Hemos dicho, usted, entiendo, no es una mujer rencillosa. O no pretende serlo, también, ¿verdad? Y si lo fue, quiere dejar de serlo, ¿cierto? Y usted también, hermano, si era un hombre rencilloso, ya no quiere serlo, ¿verdad? Yo creo que es la manera correcta, haciendo de que Dios haga su papel en la rencilla. Lo que le dije hace un instante, se lo vuelvo a repetir. Deje que Dios tome el control de esa rencilla. Deje que Dios le hable en medio de esa rencilla. Tenga esa posibilidad y esa capacidad de hacer una pausa en la rencilla. No responda, no responda. Cuando nosotros hablábamos de la escucha activa, algo que hablábamos en Rabim, recuerdo era escuchar para comprender, no escuchar para responder. Muchas veces pasa que cuando uno escucha, escucha solamente para responder. Escucha para saber, ya, ahora le digo esto y mientras él ya me va hablando, yo ya voy pensando lo que le voy a decir, pero no la voy escuchando en realidad. Yo voy esperando qué es lo que ella está diciendo, ni siquiera le escucho y mi mente ya está, ya le voy a decir esto, pim, pam, pum, 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 le voy a decir sus verdades, pa, pi, pum, 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 pam. Y si le digo sus verdades, es acá calladito, no es cierto. Y no escuchamos al esposo o no escuchamos a la esposa. Pero la escucha no es eso. La escucha no es escuchar para responder, es escuchar para comprender. ¿Ah? Usted escuche, usted vea qué es lo que hay detrás de eso. Detrás de cada posición hay un interés. Y ese interés solo se lo revela en un momento de paz, de sosiego, en un momento de altar familiar, ¿verdad? Cuando a veces la esposa dice, oye, pero tú siempre tienes esa actitud conmigo, nunca me permites hacer esto, nunca... Y no es que no le permita hacer eso, esa es su posición, ¿verdad? Hoy no me entras, hoy no me... hoy eso. Pero hay algo detrás. Y si usted le escucha a ella o a él, sabrá qué es lo que está detrás de eso. Y podrá quizás decirle, no, lo que pasa es que mira, en realidad tú nunca me atiendes, tú nunca me das un tiempo. Y no tenía eso nada que ver con que a usted, por ejemplo, su esposa le prohibiese, no sé, ver Netflix o ver o ver o salir a jugar con los amigos fulbito. No tenía nada que ver con eso. Era una posición que ella tenía, ¿verdad? Pero detrás de eso estaba el hecho de que usted no le brindaba tiempo. No le brindaba tiempo. Eso es importante y eso usted solamente lo sabrá cuando tenga ese momento de intimidad con su esposa o su esposo. En ese altar familiar, que es el momento propicio, no me cansaré de decirlo, para tenerlo. Ah, y bien, vamos cerrando ya, porque no sé cuánto tiempo vamos teniendo. En realidad no sé cuánto tiempo estamos haciendo este enlace. Eh, Quiero que vayamos a Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Primera de Corintios 13, del 4 al 8, ¿qué nos dice? Ya de hecho muchos de ustedes lo saben en realidad de memoria, ¿no? Pero yo quisiera leerlos con ustedes. Hoy más que nunca en realidad eso se hace palpable y de verdad que eso a nosotros nos llena de mucho gozo. Primera de Corintios 13, del 4 al 8, nos dice lo siguiente. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, ¿ah? No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Qué interesante y qué reconfortante es leer ello, ¿verdad?
El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En estos momentos de cuarentena, hermano, es cuando se pone a prueba muchas cosas. Es cuando personalmente se pone a prueba la fe. Es cuando personalmente se pone a prueba el amor. El amor primero a Dios, ¿verdad? El amor primero a Dios. Porque ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todas tus fuerzas. Amarás a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo primero es amar a Dios, ¿verdad? Ah, y luego es amar también a nuestra esposa. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo no puedo decirle a usted cuánto tiempo durará esta cuarentena. Yo creo que ningún científico podría siquiera atreverse a decirlo. Todo ahora está en manos de Dios. Y lo mejor que usted puede hacer es dejar a Dios tener el control de todo. Tener el control de todo. Esto no lo podemos controlar. No sabemos qué sucederá mañana, ¿verdad? Lo único que sabemos es que la voluntad de Dios se hará, sea cual fuere. Y lo que también sabemos es que ahora nosotros como esposos, como hogar, debemos tener un tiempo, y este tiempo debe ser un tiempo de amor, como lo dice Primera de Corintios 13. Un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Hermano, hermana, debemos soportarnos unos a otros también. Este es el tiempo en el cual se pone a prueba ello, ¿verdad? Si usted nunca tuvo un tiempo de intimidad con su esposa, espiritual me refiero, ¿ah? Ese es el tiempo en el que usted puede tener ese tiempo de intimidad con ella, con él. Ese es el tiempo en el que usted puede disfrutar a Dios también. Este es el tiempo en el que usted muestra ese amor, ¿verdad? Cuando hace las tareas del hogar, cuando se preocupa por él, cuando se preocupa por ella, ¿verdad? Cuando se preocupa por su salud, cuando quiere conocer más a su esposo, cuando quiere conocer más a su esposa. Ah, este es el tiempo que el Señor le está dando a usted. Recuerde Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y este periodo de cuarentena nos está ayudando a bien. Nos está ayudando a conocer quizás más a nuestro esposo o nuestra esposa. Quizás nunca lo lleguemos a conocer al 100%, pero créanme que este tiempo nos ayuda a hacerlo. Yo de verdad, hermanos, les mando un saludo y un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Les agradezco en realidad por el tiempo que han podido permanecer al otro lado del celular. Espero en realidad que esta charla, que este tiempo pueda edificarlos. Créanme que yo soy el más edificado en realidad cuando las doy, porque es a mí también, obviamente, a quien el Señor le habla en un primer momento antes de hablarles a ustedes, ¿no? Yo no puedo hablar algo que yo no podría estar viviendo, o que al menos en lo que no creo, ¿verdad? Eh, entonces, somos seres imperfectos, nunca lo olvide, hermana, hermano, pero que amamos a Dios, ¿verdad? Y que sabemos que en medio de nuestra imperfección, subrayo la palabra imperfección, nos gozamos en las cosas que Él puede hacer por nosotros, nos gozamos en su amor, nos gozamos en su paz, nos gozamos en su bondad. Entonces, hermana, hermano, yo le animo en realidad a que pueda usted seguir teniendo tiempos así, tiempos de gozarse del Señor, tiempos de disfrutar a Dios en casa, con la esposa, con los hijos, ¿verdad? Que estos tiempos puedan ser para eso. Habrá ya después tiempo, Dios mediante, ¿no? Para podernos ver cara a cara, para podernos echar la mano, darnos un abrazo, un beso quizás, pero todo va a depender del Señor, ¿ok? Esto no es un examen, recuérdelo, esto es la vida misma, es la vida cristiana, y es cuando usted pone en práctica todo aquello que aprendió. Les doy y les mando un beso enorme, un abrazo enorme,
un estrechón de manos enorme a la distancia y espero que esta noche sea una noche bendecida por Dios. Muchas gracias hermanos, que estén bien. Chao, chao.